¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más un episodio de nuestra serie sobre el combate espiritual según el libro de Lorenzo Scupoli, del padre Lorenzo Scupoli, sobre este asunto. En este episodio vamos a hablar acerca de la oración. Al principio nosotros habíamos dicho que había 4 medios para poder alcanzar la perfección o la santidad, que son la desconfianza en sí mismo, la confianza en Dios, la práctica de las virtudes y el cuarto era la oración. Así que nos resta hablar acerca de la oración, ¿sí? Em, y en esto seguramente vamos a repetir algunas cosas que ya hemos dicho en otros de nuestros cursos o videos o transmisiones, pero eh, sobre la oración nunca se va a insistir suficientemente. ¿M? Así que porque siempre tenemos que, hay que recordar, digamos, recordar a diario lo que a diario de puro sabido se olvida. Pero vamos a ver algunas cuestiones que son importantes en este gran contexto del combate espiritual de, para alcanzar la santidad, ¿sí? Quiero recordarles, ¿sí? Que eh, la oración aquí es cuando hay dos salvedades que quiero hacer en este episodio, en este video. Son las siguientes. Primero, que aquí lo que nos interesa cuando digo combate espiritual y combate contra el enemigo, aquí no me refiero a cualquier enemigo. El único enemigo al que me refiero es al enemigo de la naturaleza humana, que es el demonio. Y también a nosotros mismos, que somos nuestros propios enemigos en contra de la naturaleza, de nuestra salvación. Y también el mundo que busca, o sea, que pone medios y que nos mueve a alejarnos de la perfección o de la santidad. Entonces, y todo nuestro objetivo en todo este programa que venimos desarrollando es progresar en la santidad, ¿sí? No es resolver problemas de cualquier tipo, sino progresar en la santidad. Y me parece a mí que este es un tema muy, muy, muy olvidado. La gente se acerca a Dios para resolver problemas. ¿M? Se acerca a Dios para resolver problemas, pero no para hacerse más santa, no para practicar las virtudes, no para poder hacer la voluntad de Dios. Y eso es un problema, porque eso convierte a la religión en poco menos que una especie de, no sé, secta de brujería o de hechicería, donde uno se acerca al hechicero para poder pedir un favor, le pago, consigo el favor y luego ya está, él no me pide ninguna conversión. Pero en la religión cristiana eso no es así. Nosotros nos acercamos a Dios en realidad para cumplir con su voluntad. Entonces, aquí los enemigos lo que buscan no es simplemente hacernos sentir mal o hacernos daño en sentido material, no. Buscan en realidad el Satanás, el mundo y la carne, los tres enemigos de la naturaleza humana, lo que procuran es nuestra condenación. No es simplemente que perdamos el trabajo. Puede que por perder el trabajo procure los enemigos de la naturaleza humana, de nuestra salvación, procuren alejarnos del camino recto, alejarnos del servicio de Dios. Pero lo que hay que pedir entonces no es simplemente conseguir otro trabajo, no es que esté mal pedir. Por supuesto que uno puede pedir, pero en realidad lo que uno tiene que pedir fundamentalmente es conformarse con la voluntad de Dios. Es hacerse más parecido a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque lo que uno quiere es alcanzar la perfección, no simplemente llevar una vida buena, no simplemente llevar una vida buena. Entonces, em, el objetivo de toda esta serie es, por eso, si no viste todos los episodios anteriores, te invito a que vayas a ver los episodios anteriores. Aquí lo que estamos tratando es de entender bien cuáles son los medios para alcanzar la santidad. No me interesa resolver tus otros problemas aquí. Me interesa ayudarte a que alcances la santidad. Y si no es eso lo que venías a buscar, entonces pasa al siguiente video y sigamos nuestras vidas tranquilas, porque en realidad no estoy hablando de otra cosa. Bueno, dicho esto, entonces hay que decir que con la oración,
No solo podemos conseguir de Dios todas las cosas en orden a la santidad, en orden a la perfección, sino cualquier otro bien también. Cualquier otro bien. Efectivamente, siempre que sean cosas buenas y que estén conforme a la voluntad de Dios. Porque la oración es el medio para obtener todas las gracias que de esa fuente divina de bondad y amor llueven sobre nosotros. Entonces, si queremos conseguir algo, tenemos que aprender a hacer oración. ¿Sí? Tenemos que aprender a hacer oración. Y con eso no me refiero a la oración misa, porque hoy se le llama oración a demasiadas cosas y a veces no entendemos a qué se refieren los textos de espiritualidad clásica. Y la misa es oración, ¿cierto? Las obras de caridad en cierto modo participan de la oración como servicio de Dios, cierto también. Pero aquí hablamos de la oración personal, ¿sí? De la oración personal, de aquella oración que exige de nosotros apartar un tiempo y en ese tiempo dedicar un tiempo solamente a Dios. No implica ver la televisión, ni ver la misa de la basílica que sea, sino oración, ¿sí? Que puede ser rezar el rosario, puede ser meditar algún texto de las Sagradas Escrituras, eh, puede ser, bueno, esos dos medios básicamente, meditar en algún misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No es la lectura, aquí no estamos hablando de la lectura, inclusive de la lectura espiritual, por supuesto puedo hacer oración con un libro, puedo leer un texto y luego hacer oración. O sea, puedo usar el libro para poder inspirarme en la oración. Pero ninguna de esas cosas sustituye en la oración propiamente, que es hablar, eh, hablar con Dios. Hablar, estar a solas, eh, estar a solas con aquel que sabemos que nos ama, dice Santa Teresa de Jesús sobre la oración. Eso es la oración. Hablar de amistad estando muchas veces a solas con aquel que sabemos que nos ama. Bien, entonces, si, si aprovechamos bien la oración, entonces con ella eh, pondremos la espada en manos de Dios para que Él luche y para que Él venza por nosotros. ¿Sí? Y para aprovechar la oración bien, es necesario que eh, vayamos habituándonos o nos esforcemos por habituarnos a las siguientes cosas. Y vamos a hablar aquí de 7 condiciones de la oración. ¿Sí? 7 condiciones. De eso es lo que vamos a hablar en este episodio. 7 condiciones que tiene que tener la oración que alcanza de Dios lo que está pidiendo y principalmente que alcanza de Dios las virtudes que necesitamos para la perfección y la victoria sobre nuestros pecados. Todo eso es lo que necesitamos saber, o sea, cuáles son las condiciones para alcanzar esos bienes, que son los bienes más importantes que nosotros podemos pretender alcanzar. Primero, hay que tener siempre un verdadero deseo de servir a Dios en todo eh, como a Él más le agrada. Eso es lo primero. Hay que tener un verdadero deseo de servir a Dios en todo. Y no solamente en todo, sino del modo como a Él más le agrada. Entonces, para esto hay que considerar atentamente lo siguiente. Que Dios, por su bondad, por su majestad, por su sabiduría, por su belleza y por todas las demás perfecciones, es siempre muy digno de ser servido y honrado. Y no está al mismo nivel. Dios no es una opción de servicio, digamos. Él es el más digno de ser honrado y de ser servido. Que no podemos pensar que es una cosa contraria a la razón que nosotros estemos sirviéndole a Dios o que le honremos a Dios. ¿Sí? Servir y honrar. Dios es digno de eso, sin lugar a dudas. Eso es en primer lugar. Hay que considerar eso. En segundo lugar, hay que considerar que Él nos sirvió a nosotros con sus sufrimientos, con sus fatigas durante más de 30 años, curó y sanó nuestras heridas y todas nuestras heridas envenenadas por el pecado, y no con aceite y vino, sino con su sangre preciosa y con su carne purísima. Em, y además, em, en eso tenemos que pensar, ¿sí? Que Dios, Él
mismo fue quien nos sirvió antes. Él mismo fue quien nos sirvió antes con su vida, con su encarnación, pasión, muerte y resurrección. Y además, hay que pensar en la importancia de este servicio, ¿sí? Que nos lleva a ser dueños de nosotros mismos. Este servicio, el servicio de Dios nos lleva a ser dueños de nosotros mismos y vencedores del demonio e hijos del mismo Dios. Así que ese es el primer punto que hemos de tener en cuenta sobre el servicio de Dios y la honra que vamos a dar a Dios por medio de la oración. Porque la oración es fundamentalmente servicio y honra de Dios. Segunda condición, o segunda cosa a la que tenemos que habituarnos para la oración, que hay que tener una fe viva. Hay que tener una fe viva y una firme confianza de que Dios quiere darnos, siempre quiere darnos todo lo necesario para servirle bien a Él y para nuestro bien, para nuestro verdadero bien. No el bien que nosotros pensamos que tenemos que tener, sino para nuestro verdadero bien. Entonces, así que esta confianza en que Él quiere darnos todo bien, esta confianza en Dios es precisamente el vaso donde nosotros recibimos todos los bienes que Él quiere darnos. Cuanto mayor sea nuestra confianza, más mayor es el vaso, ¿sí? Más grande será nuestra capacidad de poder recibir de Dios todo lo que Él quiere darnos, ¿sí? Y tanto más va a fluir de nuestro interior también la oración, ¿sí? Cuanto más grande es nuestra confianza en Él, cuanto más pensamos que Él puede darnos lo que nosotros necesitamos para servirle y para nuestro bien y nuestro crecimiento, entonces más grande va a ser nuestra confianza y mejor va a ser nuestra oración. En general, nos pasa que cuando rezamos poco es porque en realidad no confiamos mucho en Dios, ¿sí? Y no pensamos que Él nos va a dar lo que nosotros pedimos. Entonces, por eso hemos de ejercitarnos en la confianza en Dios, ejercitarnos en que Dios quiere verdaderamente darnos a nosotros todo aquello que nosotros le pedimos y todo aquello que nosotros necesitamos. Tercero, hay que acercarse siempre a la oración con la intención de buscar solamente la voluntad de Dios y no la nuestra, tanto al pedir como al obtener lo que pedimos. O sea que no tengo que ir a la oración porque, porque yo quiero conseguir algo, sino porque Dios quiere. Y porque, eh, y si yo quiero ser escuchado, yo quiero ser escuchado en la medida en que Él quiere escucharme. ¿Sí? Y Dios, que es eso precisamente se alimenta de la condición anterior. Se alimenta de la confianza en Él. ¿Y qué pasa? Precisamente al decir esto, muy probablemente alguno tenga miedo y va a pensar que si yo no quiero ser no quiero ser escuchado con tanta intensidad, Dios em, no va a escucharme, ¿no? ¿Cómo Dios me va a dar lo que yo le pido si en realidad lo que yo no quiero tanto lo que yo quiero, sino lo que Él quiere? Pues precisamente porque Dios es más sabio que yo, Dios es más bueno que yo, Dios es más poderoso que yo, y Dios quiere mi bien mucho más de lo que yo quiero, mucho más de lo que yo quiero. De hecho, el hecho de que yo haya pecado muchas veces precisamente muestra y que Dios me haya llamado a la conversión precisamente muestra que Dios ha querido siempre mi bien más que yo. Entonces, hay que acercarse a la oración con la intención de buscar solo la voluntad de Dios y no la mía, tanto al pedir como al obtener lo que pido. Quiero hacer su voluntad. Y aunque le pida, qué sé yo, un trabajo nuevo, quiero por hacer su voluntad, ¿sí? Entonces conviene hacer oración y recordar todas estas cosas al principio de nuestra oración, ¿sí? Mejor hacer una listita de esto, ¿no? Entonces, em, también hay que considerar en esta tercera cuestión que nuestra voluntad está contaminada y dañada por el amor propio y con frecuencia se equivoca y no sabe lo que pide. En cambio, la voluntad de Dios está siempre unida con su bondad inefable. Jamás puede equivocarse, Dios nunca puede equivocarse. Así que tiene que ser regla,
tiene que ser regla y reina de todas las otras voluntades. La voluntad de Dios, regla y reina de todas las otras voluntades. De la mía en primerísimo lugar, y merece y quiere ser seguida y obedecida por todas esas otras voluntades. Entonces, siempre hay que pedir las cosas según la voluntad de Dios o conforme al querer de Dios. Eh, y si hay dudas de que nosotros estamos queriendo hacer para cumplir con la voluntad de Dios, entonces eh, siempre hay que pedir entonces, si yo no sé, ponele, que yo no sepa si realmente estoy queriendo la voluntad de Dios al pedir esto, pues simple, vas a terminar diciendo, te pido esto, Señor, si es tu voluntad. No es falta de fe decir eso, ¿eh? No es falta de confianza, no es falta de confianza, salvo que nos hayamos acostumbrado a la ironía, ¿sí? Porque hay gente que está tan acostumbrada a la ironía y a las indirectas que cuando va a hablar con Dios piensa que por decir alguna cosa ya está hablando con indirectas a Dios. Entonces no quiere decir si es tu voluntad. Por lo menos en mi pueblo suele pasar mucho esto, ¿sí? Piensa que si le dice a Dios si es tu voluntad, Señor, entonces ya está como tirándole una indirecta, lanzándole en directa a Dios. Porque uso muchas veces eso con otras personas. Si quieres, podés hacer. Tipo, no confío en que quieras hacerlo. Entonces, pero te lo digo, mm, por si ocurra un milagro. Hay gente que habla así, ¿no? Entonces, y piensa que con Dios también está haciendo lo mismo. No. A ver, es necesario que siempre hablemos correctamente, porque si no, eso termina influyendo en nuestro modo de pensar. Cuando le decimos a Dios, hágase tu voluntad, si quieres, Señor, digo, si quieres, porque yo sé que sos bueno, más bueno que yo, infinitamente más bueno que yo, y que sos sabio, y que sos infinitamente más sabio que yo. Y yo quiero esto si querés, pero como no sé exactamente lo que querés, por mis pecados, no porque Dios no me lo revele, sino porque yo soy un pecador, hay que tener eso muy en cuenta, o si no terminamos, no, terminamos culpándole a Dios y la confianza en Él termina decayendo. Entonces, si querés, Señor, y si es tu voluntad, según tu bondad y según tu sabiduría, entonces yo quiero. Y si no querés, yo tampoco quiero. ¿Mm? Si vos no querés, yo tampoco quiero. Así que, claro, hay cosas que nosotros sabemos con certeza que le agradan a Dios. ¿Sí? Una regla que podemos tener para poder comprender bien esto es la siguiente. Las cosas necesarias para la salvación hay que pedirlas de forma incondicional. Gracia para la oración, aumento de fe, esperanza y caridad, ¿sí? Mayor devoción, todas esas cosas son necesarias para la salvación. ¿Sí? Fervor en el apostolado, fervor en la oración, ¿m? Perdonar las injurias, aumento en las virtudes, o en una o en varias o en todas. Eso es necesario para la salvación, así que en eso tenemos que pedirle de forma incondicional. Lo demás hay que pedirlo de manera condicional, ¿sí? Entonces, ¿cómo pido? Y bueno, si quiero un trabajo, digo, si quiere, Señor, te pido eso así, porque no sé si Dios quiere. Puede que Dios quiera que yo viva como mendigo. No se escandalicen. ¿Puede Dios realmente querer eso? No olvidemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía un almohadón o una almohada donde reclinar la cabeza. Vivía muy pobremente por elección propia. Y, y entonces pensemos que hay santos a los que Dios no les pidió semejante sacrificio, ¿sí? Em, pero hay santos a los que sí Dios les pidió eso. Pero no sé yo si Dios me pide eso, entonces digo, bueno, si Dios quiere, si quiere, Señor, te pido un trabajo. Y pido insistentemente, ¿sí? Pido insistentemente porque lo necesito, pero no sé si Dios lo quiere. Mientras tanto me acerco más a Él. Y como lo que quiero en la oración es confiar más en Dios y servirle, entonces ese es el punto central, ¿sí? Y si no consigo el trabajo, entonces va a decaer mi confianza en Él. Les cuento, a mí me pasó algo así cuando era más joven, ya siendo sacerdote, que pedí mucho a Dios algo y no conseguí, y no entendí qué fue lo que pasaba, ¿sí? Porque no entendía este tema en particular. Entonces no entendí lo que sucedió
y le llegué a decir a mi director espiritual que había rezado. Era como si hubiese rezado las letanías para pedir lluvia, ¿sí? Que era una letanía tradicional, antigua, que estaba en el ritual antiguo, muy linda, una bella letanía, una procesión, toda la organización de la procesión está en el ritual antiguo. Y le dije yo, siento como si hubiese rezado la procesión para pedir lluvias, fui con el paraguas y, eh, y salió el sol. Entonces, creo que ya habría contado esto en algún momento. Así que, bueno, eh, pero claro, yo no me acerqué a la oración, no hice este discernimiento que te estoy enseñando ahora. No hice este discernimiento. Entonces, yo quería mucho que mi voluntad fuera la voluntad de Dios en ese momento y no tenía la real disposición de servirle a Dios. Y al final no conseguí eso que quería, que era en bien de otra persona, en realidad no para mí. Y al final lo que sucedió fue que eso acompañado de otras cosas me hizo entrar en una gran crisis de fe, de confianza en Dios en realidad, más que de fe. Entonces, pero con el tiempo fui entendiendo que Dios sabe lo que hace, ¿no? Dios sabe lo que hace y Él nos da todo lo que necesitamos y hay que pedirle siempre. Y mi director espiritual me había dicho en ese momento, no, ¿y qué pasa si esto Dios no me lo va a dar? Si no es bueno para mí. Pedí siempre, pedí todo lo que te haga falta, aunque Dios no te dé después. Porque claro, lo que me estaba queriendo decir él era que a la oración hay que acercarse siempre con la intención de servir a Dios, ¿no? Entonces, cuarta condición. Hay que acudir a la oración equipado con las obras que corresponden a las peticiones que vas a hacer. Y después de la oración hay que procurar hacerse cada vez más digno de la gracia y de las virtudes eh, que deseas. Porque claro, nosotros estamos hablando aquí de la oración para poder alcanzar la santidad, para progresar en la virtud, en la perfección. Eh, entonces, ¿por qué dice esto el Padre Lorenzo? Porque el ejercicio de la oración tiene que ir acompañado del ejercicio de la superación de nosotros mismos. De modo que uno siga naturalmente al otro. Sería tentar a Dios más que a otra cosa, pedir una virtud y no trabajar por conseguirla. Pedir a Dios la gracia de perdonar a nuestros enemigos y después no querer cruzarnos con ellos. Sí, podría pasar una cosa así, ¿no? Pedir la gracia de ser más caritativo y después no querer dar limosnas. ¿Sí? Entonces, la oración tiene que ir equipada con las obras que corresponden a las peticiones que vamos a hacer. Pido trabajo y salgo a buscar trabajo. ¿Sí? Pido la gracia de aumentar en la oración y bueno, me tomo unos días para rezar más, ¿no? Y entonces, a Dios clamando y con el mazo dando. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Quinta condición. Generalmente las peticiones deben ir precedidas de la acción de gracias por los beneficios recibidos. Puede hacerse así o de otra forma parecida. Y pone aquí el ejemplo del Padre Lorenzo diciendo, Señor mío, que por tu bondad me has creado y redimido, y tantas veces me has librado de la mano de mis enemigos, que ni siquiera yo las conozco. Socórreme ahora, y a pesar de haber sido siempre rebelde e ingrato, no me niegues lo que te pido. ¿Mm? Y sigue diciendo, y si vas a pedir alguna virtud en particular y has tenido alguna contrariedad, no te olvides de dar gracias al Señor por la ocasión que te ha dado de ejercitarte en esa virtud, pues también esto es un beneficio suyo nada despreciable. Entonces, hay que ser agradecidos por los bienes que hemos recibido, por los bienes que recibimos y que conocimos, los que no conocimos, por los bienes que Dios quiere darnos, ser agradecidos ya también. Entonces, si hay una petición, estas peticiones tienen que ir precedidas de la acción de gracias por los beneficios recibidos. ¿Sí? Sexta condición. ¿De dónde viene la eficacia de la oración? La eficacia y la fuerza de la oración viene de la natural bondad y misericordia de Dios, de los méritos de la vida y la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de la promesa que Él mismo nos ha hecho de escucharnos. ¿Sí? De tres fuentes viene
la eficacia y la fuerza. Entonces, de la natural bondad de Dios, de los méritos de Cristo y de la promesa que Él mismo nos ha hecho de escucharnos, ¿sí? Él prometió escucharnos. Entonces, hay que concluir siempre la oración, concluir siempre las peticiones con una o varias oraciones de este tipo. Pone el ejemplo. Por tu inmensa bondad, concédeme, Señor, esta gracia. La bondad de Dios. Que los méritos de tu Hijo, sigue, que los méritos de tu Hijo me alcancen de ti lo que te pido. Recuerda, Dios mío, tus promesas y escucha mis plegarias. ¿Sí? Para que con eso eh, recordemos siempre, no porque Dios lo olvida, sino porque es necesario que en nosotros se avive la fe al decir todo esto, ¿sí? Y otras veces podés agregar también por los méritos de la Virgen María y de otros santos que tienen gran fuerza delante de Dios y son muy honrados por Él, porque en esta vida ellos le honraron a Él. Entonces, como estos santos le honraron en vida, entonces también por sus méritos se puede pedir en la oración. Séptima condición. Es necesario que uno se mantenga perseverante en la oración, ¿sí? Y esto es muy importante, hay que perseverar en la oración, porque con la humilde perseverancia se logra vencer, se logra alcanzar aquello que estamos pidiendo. Si, si recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de la viuda del Evangelio, ¿sí? Que doblegó al juez lleno de maldad, ¿sí? Con su constancia y su importunidad. Y si así esa viuda pobre logró convencer al juez de que la escuchara, ¿por qué Dios, que es tan bueno y misericordioso, no va a escuchar nuestras oraciones si es que nosotros también somos insistentes con Él? No, Él no demorará en escucharnos, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, em, puede que Dios tarde a veces en cumplir. A veces, miren que muchas veces Dios responde enseguida a la oración y los testimonios son incontables, ¿no? Pero puede también Dios demorar en la oración, ¿sí? Puede tardar en acudir y en escucharnos. E incluso puede darse señales de que Dios no está escuchando. ¿Qué hay que hacer? Si nos parece que las señales son contrarias, una situación difícil se empeora, empeora, o un vicio o un defecto que queremos superar aumenta, ¿sí? Se agrava más. ¿Qué hay que hacer? Seguir rezando y seguir manteniéndonos firmes y con viva confianza en su ayuda, porque Él no va a faltar, sino que va a sobreabundar en medida infinita todo lo necesario para darnos aquello que nosotros necesitamos. Así que si el defecto no está de nuestra parte, que hemos cumplido con todas estas condiciones, si el defecto no está de nuestra parte, que hemos puesto nuestra confianza completa en Él, que hemos buscado servirle y estamos aquí en la oración para servirle y para hacer su voluntad, si estamos pidiendo por los méritos de Cristo, si estamos agradeciendo todo, si el defecto no está de nuestra parte, entonces podés estar seguro. Si se cumplen todas estas condiciones, estás seguro. ¿Sí? Estás perseverando. Estás confiando en Dios, desconfiando de vos mismo, buscando servirle. Estás poniendo los medios estás practicando aquello que estás buscando alcanzar. Seguir rezando, seguir rezando. Si cumpliste las otras 6 condiciones, seguir rezando. Ya vas a conseguir enseguida. Ya vas a conseguir pronto lo que estás necesitando. Así que, aunque Dios demore, vas a conseguir y Dios te va a conceder aquello que estás necesitando, ¿sí? Y cuanto más, termina diciendo el padre Lorenzo, cuanto más fuerte sea la impresión de ser rechazado, tanto más debes humillarte ante sus ojos y considerando tus deméritos, tu falta de mérito, con el pensamiento firme en la piedad divina, acrecienta continuamente tu confianza en su piedad, en su amor, porque manteniéndose viva y firme, ¿sí?, en la confianza en Él, cuanto más contrariada sea, tanto más agradará a Dios nuestro Señor. Tanto más va a agradarle y tanto más va a retribuir esa confianza en Él. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se deja rogar?
Dios no se deja rogar por soberbia. No podemos esperar soberbia de Dios. Dios se deja Dios se deja rogar algunas veces eh, porque cuando, porque porque Dios quiere corregir nuestros defectos, nuestra soberbia, o porque quiere darnos la oportunidad de poder practicar la paciencia, porque quiere darnos mayores méritos a nuestras obras, a nuestra oración principalmente, porque quiere eh, purgarnos de nuestros pecados. Bueno, razones pueden ser todas estas y con ellas ya son suficientes. Ya es suficiente con ello para que Dios disponga, no pocas veces, demorar en concedernos aquello que pedimos. ¿Sí? Pero si Dios así lo determina, entonces ya veremos que todo aquello fue importante para nosotros, fue importante y fue provechoso. Siempre que se mantengan todas estas condiciones de las que hemos hablado. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en la próxima oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.